Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes fueron los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Aumenta la inflación. Informe especial del director del DANE, Juan Daniel Oviedo, en nuestra emisión de Noticias Nacionales a las 9 de la noche. Ladrones de depósito de oro en Medellín sí lograron robar 3.000 gramos del metal precioso. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche. Desde hoy queda prohibido el porte de armas traumáticas sin permiso, así lo establece el decreto dictado esta noche por el Gobierno Nacional. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Población no vacunada hace crecer la pandemia en el mundo. Organización Mundial de la Salud dice que los no vacunados afectan gravemente a Europa y Estados Unidos. Alemania impone tercera dosis para toda la población. Escándalo en Argentina por vacunación a niños de 3 años. Periodista china que denunció el nacimiento de COVID en Wuhan está detenida y en peligro. Por fin cae el desempleo en Estados Unidos. Estados Unidos aprueba nuevas gotas contra la presbicia. Misteriosa muerte de diplomático ruso en Berlín. Sería espía. Rechazo mundial a elecciones del domingo próximo en Nicaragua. Se creen manipuladas por Ortega. Huelga general en Bolivia contra el presidente Arce al cumplir el lunes 1 año de gobierno. El presidente Duque dice que economía crecerá este año por encima del 8,5%. El jefe de Estado habla con Noticentro 1 CMI desde Dubái, Emiratos Árabes. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La Organización Mundial de la Salud alertó hoy que la pandemia del COVID-19 está creciendo exponencialmente por cuenta de quienes no están vacunados. Según ese organismo, Europa y Estados Unidos son los más afectados, con lo que ha calificado como la pandemia de los no vacunados. Una amenaza real. Esa es la advertencia de la OMS sobre la situación epidemiológica de Europa, Asia Central y Estados Unidos, que verán en las próximas semanas un resurgimiento de la pandemia del coronavirus. Los recuentos de casos están comenzando a acercarse a niveles récord nuevamente y el ritmo de transmisión es de gran preocupación. A pesar de contar con las dosis, Europa y Estados Unidos sufren la pandemia de los no vacunados. Por el aumento de casos, la región europea volvió a ser el epicentro de la pandemia por el coronavirus. Aún el 40% de la población no tiene el esquema completo de vacunación. On average, only 47% of people have completed a full vaccination series, while 8 countries have now exceeded 70% coverage. In 2, the rate remains below 10%, where vaccine uptake is low. In many countries in the Baltics, Central and Eastern Europe and the Balkans, hospital admission rates are high. En Estados Unidos, también los casos de COVID-19 se producen en personas no vacunadas, que son el 42% de la población. Hasta septiembre, en esta nación, hubo una ola de casos con la variante Delta, pero durante muchas semanas el descenso de los casos y las hospitalizaciones había dado esperanzas. El proceso se ha estado estancando recientemente con un aumento de los casos en más de 20 estados. La media diaria de infecciones en el país ha rondado los 72.000 contagios durante las 2 últimas semanas, mientras los brotes siguen produciéndose, especialmente en la mitad norte del país. La nueva ola de COVID que sacude a Europa ya está causando récords de contagio en Alemania, donde el gobierno ha decidido activar la tercera vacuna para toda la población. Alemania registró por segundo día consecutivo un máximo diario de nuevos contagios de coronavirus desde el comienzo de la pandemia, con 37.120 infecciones en 24 horas, más de 3.000 que la jornada anterior. Según datos del Instituto Robert Koch de Virología, la cifra de muertos en 24 horas asciende a 154. Además, casi un tercio de las hospitalizaciones con coronavirus habían recibido la pauta completa, por lo que todo apunta a que los ministros de Sanidad regionales y el titular federal, Jens Spahn, apuesten por una dosis de refuerzo generalizada. Vor uns liegen sehr schwere Wochen. Das zeichnet sich allein schon durch die hohen Infektionszahlen. Jeder, der Corona leugnet, der sagt, dieses Virus ist nicht so schlimm. Jeder, der zögert, überlegt, ob sich impfen lassen soll oder nicht,
Jeder, der glaubt, er ist jung, gesund, unverwundbar, sollte vielleicht einfach mal mit Pflegekräften, vor allem Intensivpflegekräften und Medizinern sprechen. En el informe semanal del Instituto de Virología alemán, elevó el riesgo para la salud para los no vacunados o aquellas personas que no tienen la pauta completa de alto a muy alto, y para los vacunados con la pauta completa, considera que el riesgo es moderado, aunque creciente, debido al aumento de las cifras de contagios. En Alemania, hasta el miércoles, el 69,6% de la población había sido vacunada, el 66,9% con la pauta completa, mientras alrededor de 2,4 millones de ciudadanos han recibido ya una dosis de refuerzo. Y por su parte, el gobierno francés anunció la decisión de extender la obligación del carnet obligatorio para acceder a lugares y eventos públicos como mínimo hasta julio del 2022 y agregó que podría ser por un año más. El Parlamento francés aprobó una controvertida prolongación del uso del pasaporte sanitario hasta el 31 de julio de 2022, una decisión criticada por la oposición en plena precampaña de las elecciones a la presidencia previstas en abril y en mayo. Cette crise sanitaire, nous n'en sommes pas encore sortis. Le moment n'est pas à l'abandon des outils sanitaires qui nous permettent d'agir et d'endiguer ce virus. Suivre une telle voie, ce serait prendre le risque de faire face à une nouvelle vague épidémique particulièrement forte. Ce n'est pas ce que les Françaises et les Français attendent de nous. Notre responsabilité aujourd'hui est de rester vigilants, notamment dans les territoires où la circulation du virus est forte ou repart à la hausse, dans les territoires où le taux de vaccination est trop faible. El pase de salud vigente desde julio acredita que el titular ha tenido la vacuna de COVID-19 o ha dado negativo recientemente para COVID-19 o se ha recuperado de la enfermedad en los últimos 6 meses, lo que permite a la persona ingresar a lugares como bares, restaurantes y recintos deportivos. Los legisladores dijeron que la extensión es necesaria ya que Francia enfrenta un ligero aumento en las infecciones por COVID, aunque menos alarmante que en otros países europeos como Alemania y los Países Bajos. Un escándalo estalló en Argentina luego de que una investigación reveló que ese gobierno inició la campaña de vacunación contra el COVID-19 a niños desde los 3 años con la vacuna china Sinopharm, basado en información falsa y en estudios inconclusos, engañando a la población. En el mundo, solo Estados Unidos ya está vacunando a menores de 12 años contra el coronavirus. Esto debido a la falta de aprobación de las autoridades médicas sobre el uso de emergencia de las vacunas para niños en otros países. Pero en Argentina se desató un gran escándalo. El Ministerio de Salud empezó a aplicar la vacuna de Sinopharm a niños antes que China, el país productor, asegurando que la nación asiática ya había comenzado a inocular a menores. Es una vacuna inactivada, es una vacuna que tiene una historia larguísima y es una vacuna que ya se está usando en China con la vacunación de más de 500 millones de niños y adolescentes. Es de las vacunas más seguras y es, por supuesto, muy importante el beneficio que genera de vuelta, no solo de forma individual, sino en esa inmunidad colectiva. Hasta hoy ya hay más de 2,5 millones de niños vacunados basados en la confianza de la palabra de la ministra y su explicación que resultó no ser cierta, pues la verdad es que China sí autorizó su uso en menores tras varios ensayos clínicos, pero no es como señaló la funcionaria que ya estaba en uso. Y Pfizer anunció que su medicamento contra el coronavirus redujo el riesgo de hospitalización y de muerte en el 89% de los pacientes. Es la segunda píldora que demuestra gran eficacia para tratar el COVID-19. La farmacéutica Pfizer afirmó que su píldora contra el COVID-19, usada en combinación con un medicamento contra el VIH ampliamente utilizado, reduce el riesgo de hospitalización o muerte en un 89% en adultos de alto riesgo que han estado expuestos al virus. Se trata de la segunda píldora antiviral detrás de la de Merck, que demuestra una gran eficacia para tratar el coronavirus. Si los reguladores la autorizan, es probable que cambie las reglas del juego en la lucha por la pandemia en curso. Según lo que se conoce hasta el momento, el nombre comercial será Paxlovid y consiste en 3 pastillas que se deben tomar 2 veces al día para lograr resultados contra el COVID-19. We are very pleased to report today that the first in-class oral protease inhibitor, which is a medicine taken as a pill for 5 days and inhibits one of the critical components of the virus, the SARS-CoV-2 virus causing COVID-19,
making it impossible for the virus to further expand. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó que ya ha asegurado millones de dosis de la píldora antiviral experimental para el COVID-19. Last night, we received promising news about another potent and potential COVID treatment, a pill developed by Pfizer that may dramatically reduce the risk of being hospitalized or dying when taken shortly after infection, if you're infected. If authorized by the FDA, we may soon have pills that may treat the virus of those who become infected. We have already secured millions of doses, and the therapy would be another tool in our toolbox to protect people from the worst outcomes of COVID. La compañía dijo que solicitará a la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos y a los reguladores internacionales que autoricen la píldora lo antes posible. Zhang Zhang, la periodista china encarcelada por haber grabado cómo se aplicaba el confinamiento en Wuhan, la primera ciudad del mundo en la que se detectaron casos de coronavirus, estaría en riesgo de muerte. La exabogada de 38 años, que fue condenada por el régimen chino a 4 años de cárcel, se declaró en huelga de hambre y está siendo alimentada a la fuerza con tubos nasales. Mientras varias ONG exigen su liberación, la familia dice que necesita atención médica urgente. Japón anunció la reapertura de sus fronteras a partir del 8 de noviembre debido a la baja de casos de COVID. Japón relajará sus restricciones fronterizas a partir del próximo lunes 8 de noviembre para reanudar los viajes de negocios y permitir la entrada de estudiantes y participantes de su programa gubernamental de formación laboral. Las autoridades japonesas han decidido revisar los férreos controles fronterizos que aplican desde el estallido de la pandemia y que mantienen sus fronteras efectivamente cerradas al exterior, teniendo en cuenta la efectividad de la vacunación y las peticiones del sector empresarial. Este país asiático también reanudará la emisión de visados que permanecía paralizada salvo casos excepcionales para permitir la entrada de nuevos residentes de larga duración, quienes deberán guardar una cuarentena en principio de 14 días. En el caso de viajes de negocios de corta duración, la cuarentena podrá reducirse a 3 días para quienes lleguen vacunados con la pauta completa, previa presentación de un plan de actividades y certificado de vacunación válido en el país y un test PCR negativo. Estados Unidos creó 531,000 puestos de trabajo en octubre y la tasa de desempleo cayó al 4,6%. El mercado laboral se recuperó tras haberse ralentizado en agosto y septiembre por el aumento de los casos de la variante Delta del coronavirus. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos añadió 531,000 puestos de trabajo en octubre y la tasa de desempleo cayó al 4,6%. El mes pasado el sector privado generó 604,000 nuevos puestos, mientras que el sector público destruyó 73,000 empleos. Los salarios por su parte subieron en octubre un 0,4% y han aumentado en los últimos 12 meses un 4,9% según el reporte oficial. Our economy is on the move. This morning, we learned that in October our economy created 531,000 jobs, well above expectations. We also learned that job growth over the prior 2 months, August and September, was nearly 250,000 more jobs than previously thought. In total, the job creation in the first full 9 months of my administration is about 5.6 million new jobs, a record for any new president. Una amplia gama de industrias agregaron empleos el mes pasado, incluyendo manufactura, transporte y almacenamiento, mientras que el sector del ocio se vio fuertemente afectado. El crecimiento del empleo se ralentizó en agosto y septiembre, ya que la variante Delta del coronavirus hizo estragos y muchos trabajadores por motivos económicos, de salud u otros abandonaron la búsqueda de empleo. Hasta ahora Estados Unidos ha recuperado 18,2 millones o el 81% de los 22,4 millones de puestos de trabajo perdidos durante la pandemia de coronavirus. Los demócratas no lograron un acuerdo para votar el enorme paquete de asistencia social impulsado por el presidente Joe Biden. La Cámara de Representantes pospuso la decisión debido a que no logró ni siquiera realizar la votación de procedimiento necesaria para que comenzara el debate.
asegurando que algunos legisladores necesitan más aclaraciones y con una mayoría demócrata de solo 3 votos en la Cámara de Representantes, la presidenta Nancy Pelosi se vio obligada a posponer la votación del ambicioso plan Build Back Better, un proyecto de asistencia social de $3 billones con el que el presidente Joe Biden apuesta a transformar el país, pero que ha generado fuertes diferencias en el partido de gobierno. Al menos 6 demócratas moderados se negaron a comprometerse con el paquete, argumentando que primero necesitan ver una evaluación completa de su impacto económico por parte de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que no estaría disponible al menos en una semana. Mientras el ala más progresista de la colectividad ha advertido repetidamente que no apoyará el texto de infraestructura sin una garantía de aprobación del plan social y ambiental. Y aunque Pelosi prometió que para antes de Acción de Gracias se realizará la votación, el estancamiento de uno de los planes bandera de Biden agudiza su crisis de popularidad. La Agencia Federal de Medicamentos de Estados Unidos aprobó hoy las primeras gotas para tratar la presbicia, una enfermedad relacionada con la edad que provoca visión borrosa en distancias cortas. La compañía biofarmacéutica estadounidense AbbVie anunció que la FDA dio luz verde a Vuity, su solución oftalmológica para el tratamiento de pacientes adultos con presbicia. Se trata del primer fármaco aprobado para tratar esta afección ocular relacionada con la edad. Esta enfermedad, también llamada vista cansada, afecta a alrededor de 128 millones de estadounidenses y se produce como consecuencia del envejecimiento del cristalino, que impide que éste pueda enfocar los objetos cercanos. La aprobación de la FDA tiene lugar tras 2 estudios clínicos que cumplieron el criterio de valoración principal, de mejorar el día 30 la visión de cerca en condiciones de poca luz sin pérdida de la visión de lejos. La mejora se observó a partir del minuto 15 y duró 6 horas. Glasgow, la ciudad de Escocia donde se lleva a cabo la Cumbre Mundial contra el Cambio Climático, la COP26, fue escenario de una multitudinaria marcha de protesta encabezada por la activista Greta Thunberg, quien calificó la cumbre como un fracaso para el mundo. Convocados por el movimiento Viernes para el Futuro, miles de jóvenes marchando por las calles de Glasgow, donde se lleva a cabo la COP26, pidieron más acción y menos palabras a los gobiernos que están negociando en esta cumbre las medidas contra el cambio climático, tras casi una semana de grandes discursos. A esta manifestación se unió la activista sueca Greta Thunberg, quien se ha mostrado más crítica y rotunda que nunca. It is not a secret that COP26 is a failure. This is the uncomfortable result of our leaders' repeated failure to address this crisis. La joven volvió a afirmar que la cumbre se convirtió en un negocio de solo palabrería donde solo hay promesas sin cumplir a quienes más lo necesitan. A 2-week-long celebration of business as usual and blah, blah, blah. Se espera que mañana al menos 150.000 activistas ecológicos más marchen en Glasgow. Las autoridades alemanas creen que un diplomático ruso que murió tras caer del edificio de su embajada en Berlín era en realidad un espía del Kremlin. La muerte en extrañas circunstancias de un diplomático ruso en pleno centro de Berlín ha vuelto a poner el foco en las actividades de espionaje que las potencias mundiales mantienen en la capital alemana. El hombre de 35 años falleció tras caer del edificio de la embajada rusa el pasado 19 de octubre, pero solo hasta ahora las autoridades alemanas confirmaron que era un oficial encubierto del servicio secreto ruso FSB. Según los medios de investigación, el supuesto espía era Kirill Salo, hijo del teniente general Alexei Salo, jefe de la Oficina de Protección del FSB, un departamento señalado por los servicios de inteligencia occidentales como responsable de ataque a opositores como Alexei Navalny y del asesinato de un ciudadano georgiano en Berlín en 2019. Nicaragua se prepara para celebrar este domingo unas elecciones presidenciales en las que el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección y cuyos principales opositores están o detenidos o inhabilitados. Organismos internacionales han rechazado la legitimidad de estos comicios. El próximo domingo los nicaragüenses están llamados a las urnas para elegir presidente en unas elecciones en las que la CIDH consideró imposible que se puedan adoptar medidas que aseguren la realización de unas elecciones libres, justas, transparentes y pluralistas. Solo en el último año fueron detenidas arbitrariamente más de 30 personas, incluidos 7 precandidatos a la presidencia que aún permanecen privados de la libertad.
De hecho, Daniel Ortega busca su tercera reelección con los principales candidatos opositores detenidos o inhabilitados y sin un rival que le signifique una amenaza. Según las estadísticas, el 78% de la población nicaragüense considera ilegítimas estas elecciones y el 65% votaría por cualquier candidato que no fuese del régimen sandinista. Mientras a nivel internacional, tanto la Unión Europea como Estados Unidos han catalogado los comicios como una farsa y la ONU condenó la falta de derechos y libertades debido al clima de represión y cierre de los espacios democráticos en el país. En esta misma jornada también se elegirán 90 diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua y 20 diputados del Parlamento Centroamericano. Tras la realización de las elecciones este domingo, está previsto que el 15 de noviembre haya resultados provisionales y la toma de posesión del nuevo presidente ocurrirá el 10 de enero de 2022. Aumenta la tensión en el sur de Chile tras conocerse un video en el que un grupo compuesto por miembros de la tribu mapuche, cargados con armamento de alto calibre, amenazó al presidente Sebastián Piñera. Alerta en Chile. Una vez más, los mapuches exhibieron sus armas en un video que circuló en los últimos días por redes sociales y despertó las alarmas en el sur del país. Como sucedió el pasado 8 de octubre, cuando lo hicieron por primera vez, el grupo Weishan Aucamapú se pronunció en una grabación exhibiendo armas de grueso calibre y disparando tiros al aire. En el particular mensaje, los radicalizados originarios señalan que continuarán saboteando los intereses capitalistas al tiempo que exigieron la liberación de la zona de presencia militar. En consecuencia con nuestros Cuidi Quecheyem, que sostuvieron el Huaychán contra los invasores incas, españoles y el Estado chileno, instamos a esta nueva fuerza policial y militar, perros guardianes de los ricos, a hacer abandono de nuestro territorio, porque serán derrotados por la fuerza del pueblo mapuche en armas. Como consecuencia del video que se viralizó y despertó alertas en dependencias oficiales, la Fiscalía ha decidido aperturar de oficio una investigación bajo las figuras contempladas en la Ley de Armas, particularmente en la de formación de milicia privada o de grupos de combate y otras infracciones. Sindicatos y varios sectores bolivianos anunciaron una huelga general e indefinida en todo el país. Gremios de comerciantes, informales, transportadores y organizaciones cívicas y ciudadanas ratificaron su intención de paralizar actividades indefinidamente a partir del 8 de noviembre, fecha en la que se cumple el primer aniversario de la posesión del presidente Luis Arce. Momentos de pánico se vivieron en un lujoso hotel de Cancún, en México, donde un grupo de sicarios armados irrumpió para asesinar a 2 hombres relacionados con el narcotráfico. Un enfrentamiento a balazos entre criminales por la venta de drogas en un hotel 5 estrellas de Puerto Morelos, en el Caribe mexicano, dejó un saldo de 2 delincuentes muertos y provocó escenas de terror entre turistas y trabajadores. Un grupo de entre 10 y 15 personas encapuchadas y fuertemente armadas llegó a bordo de al menos 2 embarcaciones por la playa y fueron directos sobre 2 personas, al parecer traficantes a pequeña escala de un grupo rival. En un primer choque perdió la vida uno de los presuntos vendedores de droga, mientras que el otro intentó refugiarse en una habitación dentro del hotel. Los turistas se escondieron en las habitaciones mientras hombres armados irrumpían en las instalaciones. Otros, mientras tanto, corrían por sus vidas y utilizaron redes sociales para confirmar el ataque registrado durante la tarde de ayer. To be honest, in England, obviously, everyone loves Mexico, and it's always, have you been to Mexico? So we thought we'd try it. But at the back of my mind, I was always worried about coming because of this situation, and so to be here while that's happened, it is frightening, to be honest. La Fiscalía del Estado de Quintana Roo comenzó una investigación con la evidencia recolectada en el lugar y los testimonios de los testigos para dar con los atacantes. La Unión Europea advirtió al Reino Unido de graves consecuencias si incumple con lo pactado en el acuerdo del Brexit. Esto tras una fallida reunión bilateral que elevó la tensión entre Londres y Bruselas. A la Comisión Europea se le acaba la paciencia con el gobierno de Boris Johnson y las negociaciones sobre la aplicación de los acuerdos del Brexit en Irlanda. Esto tras la decepcionante tercera reunión entre el vicepresidente y responsable del Brexit, Marcus Sefcovic, y su homólogo británico David Frost, quien reiteró las amenazas de Londres de activar el temido artículo 16, que brinda a cada parte la posibilidad de defender la suspensión de partes del acuerdo si considera que es perjudicial a sus intereses. We hear a lot about Article 16 at the moment.
Let there be no doubt that triggering Article 16 to seek the renegotiation of the protocol would have serious consequences. Serious for Northern Ireland, as it would lead to instability and unpredictability. And serious also for the EU-UK relations in general, as it would mean a rejection of EU efforts to find a consensual solution to the implementation of the protocol. La Unión Europea quiere que las conversaciones empiecen a dar frutos y cuestiona la actitud del gobierno británico de cara a la siguiente ronda de negociaciones que será la próxima semana. Se activaron las alertas en Francia por el aumento de brotes de gripe aviar. El gobierno ordenó el confinamiento de las aves de corral. Francia decretó este viernes el confinamiento de las aves de corral en sus territorios en Europa tras aumentar a elevado el riesgo de gripe aviar por la multiplicación de casos en los países vecinos. Este aumento del nivel de riesgo implica que los criadores encierren a los animales en los gallineros para evitar que entren en contacto con aves migratorias susceptibles de estar infectadas, como ya hizo Holanda. El gobierno busca evitar lo ocurrido el pasado invierno boreal, cuando registró casi 500 focos, principalmente en la zona del suroeste, famosa por su producción de foie gras. Más de 3,5 millones de aves, especialmente patos, fueron sacrificados. El Ministerio de Agricultura justificó en un comunicado esta decisión al subrayar los casos registrados en Europa, en el Mar del Norte y el Mar Báltico, así como en 3 criaderos alemanes y en 6 del noreste de Italia. Además, resaltó que Francia también registró 3 focos de gripe aviar, pero en corrales particulares en 2 departamentos del norte, fronterizos con Bélgica. Los obispos de Francia aceptaron la responsabilidad de la Iglesia por los casos de pedofilia. En la reunión anual de la Conferencia Episcopal de Francia, los obispos aceptaron la responsabilidad institucional de la Iglesia en los casos de pedofilia por parte de miembros de la institución religiosa. El anuncio llega tras la publicación en octubre del llamado informe Sauvé, que reveló que cerca de 216.000 personas han sido víctimas de violencia o agresión sexual cuando eran menores de edad por parte de religiosos desde 1950. El presidente de la Conferencia Episcopal de Francia, Éric de Moulin-Beaufort, reconoció que la Iglesia era culpable de permitir que los abusos se volvieran sistémicos. Hace un mes, una comisión independiente examinó las agresiones ocurridas entre 1950 y 2020 por parte de miembros de la Iglesia Católica de Francia y lo calificó de fenómeno masivo que había estado encubierto durante décadas por un velo de silencio. Las principales figuras políticas de los Estados Unidos rindieron homenaje al general Colin Powell, quien fue el primer secretario de Estado afroamericano y quien falleció el pasado 18 de octubre por complicaciones relacionadas con el COVID-19. A su funeral, en el que destacaron su inquebrantable compromiso con su profesión y el cumplimiento de su palabra, asistieron el presidente Joe Biden junto a su esposa Jill y también los expresidentes Barack Obama y George W. Bush. Una copia fiel de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que data de hace unos 400 años, un poco más, será subastada en París. Esta pintura, que habría sido elaborada alrededor del año 1600, es, según las personas expertas, tan parecida a la original que los curadores creen que el artista tuvo un acceso cercano y privilegiado a la obra original de da Vinci. Por eso, además, se cree que el valor que alcanzará en la subasta batirá récords. Noticentro 1, CMI. Crece la inflación. Alza anual sube a 4.58%, revela el DANE. Mayores precios en carne, frutas, leche y corrientazo empujan alza en inflación. La inflación de octubre fue de 0.01%. La ciudad más cara fue Bucaramanga. La más barata, Pasto. Ladrones de Medellín sí lograron robar 3.000 gramos de oro, revela el fiscal general. Robo masivo en restaurante en la vía entre Medellín y Bogotá. El hambre, una de las razones de la inseguridad, dice ministro de Defensa. Desde hoy prohibido el uso de armas traumáticas en todo el país. Muere en cautiverio exalcalde secuestrado por el ELN. Las FARC incurrieron en esclavitud y trabajos forzados con secuestrados, determina la JEP.
Paro armado en Argelia, Cauca. Capturan terrorista del Estado Islámico en El Dorado. Desde mañana, refuerzo de tercera dosis para mayores de 60 años. Hidroituango no tiene seguros contra todo riesgo. Desde marzo, revela gerente de EPM, Jorge Carrillo. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. La inflación en Colombia superó la meta establecida por el Banco de la República. El aumento anualizado alcanzó el 4,58% según el DANE. Los alimentos están presionando las alzas. Los precios al consumidor aumentaron 0,01% en octubre, pero en el lapso de los últimos 12 meses la inflación, que hasta octubre del 2020 había marcado un 1,75%, en octubre de este año se disparó a 4,58%. Las mayores alzas fueron en alimentos en octubre con 0,89%, especialmente en carne de res, frutas, leche y el corrientazo o almuerzo en restaurantes. También subieron servicios como salud 0,50% y transporte 0,50%. El mal clima y la escasez de algunos productos presionaron las alzas. Lo que está sucediendo en el tema de los efectos del corrientazo es que las condiciones de oferta están marcando que esa mayor demanda de productos para producir corrientazos, como son la carne de res, la carne de cerdo, los plátanos, los aceites, esa mayor demanda se está encontrando con una oferta estrecha. Pero también hay productos que los consumidores ven con beneficio, como es la caída del IPC, del arroz, de algunas hortalizas y de los huevos, que tienen una muy buena oferta para los consumidores, pero desafortunadamente también genera una reducción en los ingresos de nuestros productores. Los mayores aumentos de precios de la canasta familiar en octubre ocurrieron en Bucaramanga, en Cúcuta, en Valledupar, en Tunja y en Neiva, mientras que en Florencia, Armenia y Pasto bajaron algunos precios. El fiscal general Francisco Barbosa reveló que sí hubo robo de oro en el cinematográfico, asalto ocurrido en el sector del Poblado en Medellín. El fiscal general de la Nación confirmó que los delincuentes armados con fusiles en medio del dispositivo criminal en una fundidora de oro en Medellín lograron hurtar varios elementos, es decir, sí se consumó el atraco. En el que fue hurtado material aurífero por una cuantía de 500 millones de pesos. En efecto, hubo el hurto de algunos elementos, como fue una escopeta, un radio, un chaleco. Se hurtaron aproximadamente 3.148 gramos de doré, que es oro sin procesar, avaluado en la suma de 550 millones de pesos. De acuerdo con la investigación, la Fiscalía estableció que con este serían 3 los robos en la ciudad a empresas comercializadoras de oro bajo la misma modalidad. Hay similitud en cuanto al accionar criminal, hay simulación de autoridad, encontramos que en la huida se utilizan muchísimas motocicletas, que todas las personas luego de cometido este hecho y con ayuda de las cámaras LPR de la ciudad, se ha podido determinar que se dirigen hacia una zona de la ciudad que es la zona noroccidental. Entre tanto, el alcalde de Medellín reveló detalles de los delincuentes capturados. Se presume que sería una banda criminal nacional. 11 personas capturadas, de ellas 3 provenían de la ciudad de Bogotá, una de Sucre, una de Huila, lo que nos invita, una persona además era extranjera, lo que nos invita a pensar que esta fue una operación no solo que se planeó durante mucho tiempo, sino que fue una operación de ámbito nacional. Trajeron capacidades de varias regiones del país. La volqueta, por ejemplo, que se utilizó fue transformada, el bumper fue transformado para poder derribar puertas blindadas. Autoridades siguen tras la búsqueda de otros 10 delincuentes por quienes se ofrecen una recompensa de 10 millones de pesos por su ubicación. Y hombres armados llegaron en motocicletas hasta un restaurante ubicado en la autopista Medellín-Bogotá y despojaron de sus pertenencias a las personas que allí departían. Este es el momento en el que 10 hombres armados llegan en motocicleta e ingresan a un restaurante ubicado en la autopista Medellín-Bogotá, en el municipio de Guarne. Luego, en cuestión de minutos, intimidan a los clientes y les roban todas sus pertenencias. Manifiesto a la comunidad para que nos aporte su información a través de la línea 123 de la Policía Nacional y al cuadrante más cercano. Las autoridades iniciaron las investigaciones pertinentes para dar con los responsables de este robo masivo avaluado en 30 millones de pesos.
Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que son 3 los factores que han disparado la criminalidad urbana. De acuerdo con el ministro de Defensa, Diego Molano, el país se enfrenta a varias amenazas, entre ellas la difícil situación de inseguridad que se está registrando en las diferentes regiones del país. Lo que sucedió especialmente en el segundo semestre es que 3 factores afectaron el incremento de violencia e inseguridad urbana. Primero, la pobreza y el desempleo generado por el COVID. Segundo, un problema de salud mental que se ha presentado no solo en Colombia, sino en varios países, inclusive en Nueva York lo hemos visto. Y lo tercero, una reconfiguración criminal, donde grupos armados ilegales se vincularon con grupos de microtráfico y se dispararon los homicidios y los hurtos. Frente a las quejas por parte de la ciudadanía por la poca presencia de la fuerza pública en las calles, el ministro dijo lo siguiente. Hoy tenemos un pie de fuerza de policía de más de 160.000 hombres, un número aproximadamente igual de soldados en todo Colombia. En las ciudades que hemos hecho, reforzar la presencia, especialmente las que tienen problemas. Tal es el caso de Bogotá, más de 1.500 policías llegaron especialmente, tal es el caso de Cúcuta, tal es el caso de Cali, que tenemos unas afectaciones graves, aquí en Cartagena también. Las declaraciones se dieron durante la versión número 55 de la convención bancaria que se realizó en Cartagena. Comenzó a regir el decreto que prohíbe el uso de armas traumáticas. Todas las personas que tengan un arma de este tipo tendrán que solicitar permiso especial y hacer el respectivo registro. Toda persona que use o porte un arma traumática deberá contar con un permiso, para lo cual antes tendrá que entregarla a la autoridad militar para su marcación, trámite y registro. Los permisos solo se expedirán para pistolas y revólveres. Las armas traumáticas de largo alcance fueron clasificadas como armas de guerra y sin excepción tendrán que ser entregadas al Estado. Quienes no las devuelvan se exponen a la incautación y judicialización, así las tengan dentro de sus casas. El decreto señala que los comerciantes que tengan inventarios de armas traumáticas tendrán un plazo de 1 año y 4 meses para comercializarlas. Deberán llevar el registro detallado de las personas que las adquieren. También especifica las excepciones para las armas que se usan en deportes como el tiro. Según las estadísticas del Ministerio de Defensa, de las 6.559 armas traumáticas incautadas este año, 125 fueron usadas en hurtos, 42 en porte de estupefacientes, otras 42 en lesiones personales y 8 en homicidios. Por su parte, el alcalde encargado de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, celebró el anuncio y alista controles en la calle y en establecimientos para evitar el porte de armas traumáticas en la capital del país. Al día se incautan en Bogotá 6 armas traumáticas, mucho más que armas de fuego. Son las preferidas de los delincuentes, parecidas a las reales, más baratas, fáciles de conseguir y en manos equivocadas pueden llegar a ser letales. Este año han sido incautadas un número de armas que es casi el 200% del número de armas que se habían incautado el año pasado. Por eso el distrito celebró la firma del decreto que prohíbe el porte de estas armas y obliga su registro. Estas que ustedes ven acá son armas traumáticas que han sido utilizadas en el marco de un hurto. Para un ciudadano es imposible distinguir entre esta pistola, una arma traumática y una convencional. En la capital empezará la socialización del decreto y en 8 meses, cuando se cumpla el plazo, habrá estrictos controles en calle y a los establecimientos que venden estas armas. Más importante que todo esto son aquellas armas que están en el mercado ilegal, que están en las calles, que no van a ser registradas y que seguirán en manos de los delincuentes. Se estima que más del 30% de las armas incautadas están asociadas con hurto. Varios exministros de Justicia respaldaron la afirmación del presidente de la Corte Suprema, Luis Antonio Hernández, según la cual el sistema penal acusatorio no está funcionando. El exministro y exfiscal general Alfonso Gómez comparte plenamente la preocupación del presidente de la Corte Suprema por el funcionamiento del sistema penal. Hicimos un sistema acusatorio de mentiras que con razón hoy la gente lo llama el sistema aplazatorio, en donde se presentan las fallas anteriores pero acentuadas. Esa vagabundería del principio de oportunidad que consiste en que los de arriba denuncien a los de abajo y no como debe ser para entonces quedar libre de toda culpa. El exministro de Justicia, Yesid Reyes, considera que el sistema actual es bueno, pero tiene debilidades. Un fortalecimiento de la labor de los jueces, que con la ley 600 estaban mucho más pegados a lo que decían los fiscales, y muestra una posición débil de la Fiscalía,
que indica la necesidad de fortalecer la Fiscalía, no de acabar el sistema. Según el presidente de la Corte Suprema, los errores de la Fiscalía que obligan a los jueces a dejar en libertad a los delincuentes son constantes. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y el fiscal general Francisco Barbosa se refirieron a la declaración del presidente de la Corte Suprema, el magistrado Antonio Hernández, sobre los problemas del sistema acusatorio. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, respondió a las críticas al sistema penal acusatorio hechas por el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Antonio Hernández, asegurando que con la reforma a la justicia y una ley de seguridad ciudadana próxima a presentarse, espera que quienes delinquen paguen penas más severas y no queden en libertad fácilmente. Infortunadamente, la delincuencia ha aumentado sensiblemente en el país y precisamente frente a un código que es obsoleto como el Código de Procedimiento Penal, queremos precisamente sacar una ley de seguridad ciudadana para darle mayores armas y elementos, mayores dientes a los jueces para que entren a aprovechar a estos delincuentes y no salgan libres. También lo hizo el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, desde Medellín. Yo creo que el sistema penal acusatorio en Colombia es el que existe ya desde hace 17, casi 18 años. ¿Sí? Hay críticas al sistema penal acusatorio que yo comparto también. Creo que hay algunos elementos que uno podría decir que deben mejorarse. Por ejemplo, me parece excesiva la cantidad de audiencias que se hacen antes de llegar a juicio. Ruiz dijo que espera la decisión de la Corte sobre la reforma a la justicia y su pronunciamiento fue en la cárcel de Villahermosa, en Cali, donde presentó el primer punto Libera, donde se venden productos hechos por personas privadas de la libertad. La Iglesia Católica reveló que el exalcalde del Alto Baudó, Tulio Mosquera, murió en poder del ELN. El político estaba secuestrado desde 2019. El arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, confirmó que el exalcalde del Alto Baudó, Chocó, Tulio Mosquera, secuestrado desde el pasado 24 de agosto de 2019 por el ELN, murió ahogado en un río crecido. La noticia dolorosa, gruesa, de que murió cruzando un río crecido y que van a devolver el cadáver, lo que quiere decir que lo rescataron ellos también y la iglesia comenzó las gestiones. 2 días dedicó el obispo de Ismina a esperar la entrega de este cadáver. El ELN, a través de un comunicado, indicó que el hecho se produjo cuando la embarcación en la que transportaban a Mosquera naufragó, momentos en que huían de operaciones militares. Las autoridades investigan el asesinato de una mujer en inmediaciones del centro comercial Titán Plaza en Bogotá, al occidente de la ciudad. A plena luz del día y a las afueras del centro comercial Titán, ubicado en el noroccidente de Bogotá, una mujer fue atacada por hombres armados. Según testigos, uno de los delincuentes se bajó de una moto y sin mediar palabra descargó el proveedor contra la mujer. Lo que tenemos al momento es un tema, al parecer, de ajuste de cuentas. Ella tiene sus pertenencias, o sea que no fue por hurtarla. El sicario huyó por la calle 80 hacia el occidente, mientras la mujer gravemente herida fue trasladada al hospital de Engativá, donde minutos después falleció. Los médicos, cuando revisan el cuerpo, encuentran una certificación de pérdida de documentos donde hay un nombre y un número de cédula, pero investigando no coincide con la víctima. En la localidad de Engativá se han presentado 40 homicidios en lo corrido del año. Las FARC incurrieron en esclavitud y trabajos forzados con los secuestrados. Así lo determinó la Justicia Especial de Paz. Los excomandantes de las FARC tendrán que reconocer ante la JEP que su política de secuestro incluyó la esclavitud y el trabajo forzado. Los magistrados tienen 70 testimonios que demostrarían que esta práctica fue sistemática y generalizada. Recordar lo que vivimos allí en las jaulas de concentración, recordamos que nos tocó muchas veces hacer trincheras, hacer huecos para la basura, hacer lo que se llamaban los chontos para hacer nuestras necesidades fisiológicas y también el que teníamos que cumplir dentro de esas jaulas las órdenes que ellos impartían. Si las FARC no hacen este reconocimiento en 10 días, los excomandantes podrían ser acusados ante un tribunal de la misma JEP y perder beneficios jurídicos.
Se agudiza la situación en Argelia, Cauca. Hoy se llevó a cabo un paro armado promovido por el ELN. Sin embargo, la población se movilizó contra la guerra. Según Indepaz, la confrontación en esa zona del país deja más de 6.000 personas desplazadas. A las 5 de la mañana de hoy inició un paro armado convocado por el ELN en Argelia, Cauca. Camioneta que se coja día o noche será quemada. A pesar del miedo infundido, los campesinos salieron a marchar, pero presionados por otro grupo armado. Solo pudieron llegar hasta el corregimiento del Plateado. Las comunicaciones fueron cortadas. Detrás de la presión a los campesinos está el Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC, grupo que se enfrenta a la segunda Marquetalia, el ELN y el EPL, que hacen uno solo. Esta guerra en la que tercia el ejército ha dejado, según Indepaz, 6.373 desplazamientos forzados y más de 2.000 familias afectadas. Ya en este momento tenemos más de 200 efectivos armados de diversos grupos solo en el municipio de Argelia y su vecindad con el Tambo, disputándose esos territorios para controlar los negocios de la coca, la pasta básica, la cocaína y rutas. Hay que retornar el camino de la paz, o sea, hay que retomar ese camino. Otro líder social, esta vez perteneciente a la comunidad indígena Aguá del Putumayo, fue asesinado. Ya son 147 líderes asesinados en lo que va corrido de 2021. La Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Aguá denunció que en la masacre ocurrida en la vereda El Prado de Orito, Putumayo, perdió la vida Víctor López Gómez, coordinador de la Guardia Indígena del Cabildo Guasalpá, quien fue asesinado junto a otros 2 miembros de su familia. También fue asesinado Jaumer Hernando Castro Bisbicús, de 26 años y perteneciente al Cabildo Indígena Aguá de Monterrey, también en el Putumayo. La comunidad Aguá pide al gobierno nacional garantías para la vida y que cese la persecución contra esta comunidad indígena. Según Indepaz, ya son 1.261 líderes asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Hoy fue condenado un falso testigo contra el almirante en retiro Gabriel Arango Baqui. El exoficial acusó a dos excomandantes de la Armada de ser responsables del montaje que se hizo en su contra para intentar vincularlo con el narcotráfico. El almirante Arango destacó la condena al testigo falso que fue usado hace más de 10 años para acusarlo de vínculos con el narcotráfico y señaló a los excomandantes de la Armada, Guillermo Barrera y Álvaro Echandía, como responsables del montaje. Y eran estos señores Echandía y Barrera, manzanas podridas, que fueron los que hicieron esta maldad, los que estuvieron comprometidos en esta maldad. Esos 2 señores engañaron al presidente, al ministro Santos en ese momento, que por falta de carácter y tal vez, no sé, se dejó engañar. También pidió que se investigue si el falso testigo fue asesinado o desaparecido, porque hace más de 5 años no se sabe nada de él. En el aeropuerto El Dorado en Bogotá fue capturado por la Interpol de la policía un terrorista ruso que hacía tránsito por nuestro país. Según las autoridades, el sujeto era militante del Estado Islámico desde 2013. Un integrante del autodenominado Grupo Islámico fue capturado en el aeropuerto internacional El Dorado. El sujeto, identificado como Vladimir Taranek, alias Ali Ali, fue sorprendido por unidades de Interpol Colombia cuando se dirigía hacia Guatemala. De inmediato nos comunicamos con las autoridades rusas para que nos ampliaran la información del porqué de los vuelos y hacia dónde se dirigía. El hombre habría militado desde el año 2013 en varios grupos terroristas. Por delitos relacionados con formaciones armadas ilegales y participación en la actividad de una organización terrorista. Se logró identificar mediante una alerta el movimiento migratorio de Vladimir, quien compró un tiquete aéreo en la ciudad de Estambul, Turquía. Y fueron capturados y judicializados 2 presuntos integrantes de las disidencias de las FARC, señalados de participar en el atentado con carro bomba de este 3 de noviembre en el municipio de Paz de Aripuro, en Casanare. Los 2 hombres fueron detenidos en flagrancia mientras ubicaban otro artefacto explosivo improvisado. Por esta razón fueron enviados de una vez a una cárcel como medida preventiva. Se trata de Elian Efrén Alapre Delgado, alias Wilder Castellanos, y Luis Aladino Vergara Gómez, alias Chigüiro. Mañana arranca la vacunación de refuerzo para los mayores de 60 años. El gobierno explicó la forma como se adelantará la aplicación del biológico.
Este sábado la vacunación contra el COVID entra en una nueva fase con la aplicación de terceras dosis a mayores de 60 años. La mayor parte de esa población en Colombia se vacunó con vacuna de Sinovac, pero independientemente de la vacuna, a todos se les va a posibilitar aplicarse su dosis de refuerzo. Creo que empezar a vacunar con tercera dosis a las personas de más de 60 años es un avance muy importante dentro del plan de vacunación. Para vacunar a esta franja de la población no será necesario el agendamiento previo. Veníamos funcionando mayores de 70 años y a partir de mañana mayores de 60 años podrán acudir a los puntos de vacunación sin cita, sencillamente a buscar su tercera dosis. Entre tanto, en un comunicado el Ministerio de Salud alertó sobre un aumento de la ocupación de las UCI. Dijo que esto es una alerta de lo que podría ocurrir en diciembre de cara al anunciado cuarto pico. La ocupación de las UCI ha aumentado en Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Cúcuta y San Andrés, y en menor medida en Armenia, Cali y Bucaramanga. Colombia reportó un aumento en los contagios y las muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Suben los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia. Este viernes el Ministerio de Salud confirmó que otras 1.975 personas se infectaron de COVID-19. Los casos activos llegan a 11.907. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 39. El total de fallecidos por coronavirus, 127.456. Recuperados aumentan con otros 1.864 para un total de 4.854.718. Y las cifras de los últimos 4 días, comportamiento de la pandemia. 2 de noviembre, 1.425 contagios, 37 fallecidos. 3 de noviembre, 1.697 casos, 32 fallecidos. Ayer, 1.908 casos, 37 fallecidos. Hoy, 1.975 contagios, 39 muertes. El gerente de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Andrés Carrillo, reveló hoy que la obra de Hidroituango no tiene actualmente un seguro contra todo riesgo. El gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, confirmó que el seguro todo riesgo del proyecto Hidroituango se venció hace 7 meses y no ha sido posible conseguirlo, pues al ser una obra siniestrada, las aseguradoras aumentan los costos de las pólizas. El seguro todo riesgo del contrato vencía en marzo 31 de 2021. Debemos recordar que Ituango es un proyecto que está siniestrado, ¿sí? Y un proyecto siniestrado es igual a cuando uno estrella un carro, que cada vez es un poco más difícil o más costoso volver a conseguir la póliza. Hay muchos temas que ya se construyeron, ¿sí? Entonces nosotros tenemos coberturas para desastres naturales, para sismos, para montajes. Esa cobertura de todo riesgo constructor, ¿sí?, por el hecho del siniestro, porque también el mercado de seguros cambió durante la pandemia, ha hecho difícil conseguir esa cobertura. Sin embargo, el gerente de EPM aseguró que la empresa tiene gestión de riesgo que permite avanzar en la mega obra y hacer ejecución sin problemas, a pesar de que el seguro todo riesgo se haya vencido en marzo. Las elecciones del 2022 tendrán que hacerse con las reglas del juego que rigen desde 1986. La razón es que la Corte Constitucional no se ha pronunciado aún sobre el nuevo Código Electoral. Así lo informaron el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. El Código Electoral que rige en Colombia es de 1886, por eso la organización electoral alberga la esperanza de que la Corte Constitucional le dé vía libre al nuevo código, al expedido mediante Ley de la República en 2020. Al día de hoy no tenemos decisión de la Corte frente al Código Electoral y en ese sentido pues nosotros tendremos que aplicar las normas que actualmente están vigentes frente al sistema electoral colombiano. Esperamos que en pocos días la Corte decida si declara la exequibilidad o no de este código. Que la Corte Constitucional tendrá que hacer un estudio entre si prefiere un código acordado a la Constitución del 91 o uno antes de la Constitución. Yo estoy obviamente con las reglas del Código del 86, pero estamos aplicando unas normas de carácter administrativo que nos ayudan en el proceso electoral para el 22. Aunque parece que ya es tarde porque el 13 de diciembre comienza el periodo electoral para 2022 con inscripción de candidatos al Congreso. La decisión del expresidente Álvaro Uribe de marginarse de la política electoral obedece a que está dedicado a defenderse del proceso judicial en su contra. Así lo reveló hoy el senador José Obdulio Gaviria, quien tampoco aspirará a ser reelegido en el Congreso.
Con 875.554 votos, Álvaro Uribe fue el máximo elector al Congreso de la República en el periodo 2018-2022. Sin embargo, no volverá a aspirar. Sus enemigos lo hicieron retirar del Congreso de la República, utilizando armas bajas. José Obdulio Gaviria, quien llegó de la mano de Álvaro Uribe al Congreso de la República, tampoco aspirará en las elecciones de 2022, pero aspira a que las curules se mantengan o incluso aumenten. La votación que se concentraba en el presidente Uribe, 900.000 votos en cabeza de él y 620.000 en el logotipo, es decir, más de 1.500.000 votos, obviamente se van a repartir entre 22 congresistas que yo aspiro que nos represente muy bien en el Senado. Lo cierto es que en 2022, por primera vez, el Centro Democrático no tendrá a Álvaro Uribe como cabeza de lista. Como un conservatismo retrógrado y excluyente. Así calificó el exministro y precandidato presidencial Mauricio Cárdenas al Partido Conservador, luego de la decisión de esa colectividad de escoger como su aspirante único a la presidencia al senador David Barguil. Molesto. Así está Mauricio Cárdenas, quien a nombre del Partido Conservador ha ocupado 4 veces ministerios de Estado y una vez la dirección de Planeación Nacional. Se siente excluido del Partido Conservador con la elección que hizo su directorio de David Barguil como candidato único. Totalmente equivocada e inconveniente, porque el partido ni siquiera permitió que se hicieran unos foros, que se hicieran unas encuestas, que se contrastaran tesis. Entonces fue excluyente. Y afirma que seguirá su candidatura de manera independiente buscando el centro político que hoy no comparte el Partido Conservador. Estar a favor de posturas como las de la Corte Constitucional frente al aborto, por ejemplo, pues chocan mucho con ese conservatismo retrógrado. Entonces yo soy el conservador moderno, progresista, más de centro, defiendo también la importancia de la implementación de los acuerdos de paz. Mauricio Cárdenas comenzará una serie de reuniones para ver si algún partido que no tiene candidato le da el aval. Las ventas de viviendas volvieron a marcar cifras récord al cierre de octubre. El reporte de Galería Inmobiliaria reveló un crecimiento récord en la comercialización de vivienda en el país. Entre enero y octubre del presente año se llegaron a las 190.000 unidades vendidas, lo que representó un alza de 6,3%. La vivienda de interés social se mantiene como el segmento de mayor demanda por parte de los colombianos. El año 2021 será entonces de nuevo un año récord. Vamos a superar el número total de 179.000 unidades vendidas en el 2020 y vamos a llegar a más de 220.000. La iniciativa de proyectos también creció y se registraron 133.500 unidades para un incremento del 25,2%. El sector de la vivienda responde a la reactivación. El sector edificador se reactiva en su totalidad. La dinámica del sector ha permitido la generación de más de 1 millón de empleos. El superintendente financiero Jorge Castaño anunció investigaciones a los bancos por posibles cobros excesivos al comercio por compras con el llamado dinero plástico. Las denuncias de Fenalco por posibles cobros excesivos a las comisiones que cobran los bancos al comercio por las compras a través del dinero plástico fueron recibidas por la Superintendencia Financiera, que anunció investigaciones sobre el sector. El uso de datáfonos y otras terminales para recibir los pagos de tarjeta débito y crédito representan un costo para el comercio organizado entre el 20 y el 40%. Estamos haciendo unas investigaciones en torno a esa denuncia que recibimos por parte de los comerciantes y hasta allí me puedo pronunciar porque hasta ahora estamos haciendo esa investigación. Fenalco celebra el anuncio, pero espera pronta solución. Esperamos que haya una solución y que en caso de que el problema sea la resolución que se sacó recientemente se pueda corregir. Para Fenalco, esta situación promueve el uso del efectivo y afecta los objetivos de bancarización en el país. Acatando la ley de borrón y cuenta nueva, la Central de Riesgo Data Crédito eliminó de sus bases de datos los registros negativos de 2,5 millones de personas. Esta es la nueva ley de borrón y cuenta nueva expedida recientemente por el Congreso de la República y en virtud de la cual la firma Data Crédito informó que ha borrado de los reportes negativos de historial crediticio a 2,5 millones de colombianos que se retrasaron en los pagos u obligaciones con los bancos. Para las personas que ya se encontraban al día y habían estado con la información reportada en la base central de riesgos por más de 6 meses, también se le corrió a las personas que ya estaban al día
y tenían obligaciones con moras cortas, moras menores a 6 meses, y habían estado reportados por un tiempo igual al tiempo de la mora. Y en cumplimiento de la nueva ley de borrón y cuenta nueva, Datacrédito informó hoy que eliminó de las historias crediticias de los colombianos los reportes negativos de deudas antiguas o con más de 8 años sin pagar. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. La Secretaría de Hábitat del Distrito sancionó a la constructora de Peñas Blancas, un lujoso edificio en el norte de Bogotá. Según la entidad, hubo defectos constructivos gravísimos luego de que se desprendiera la fachada de la copropiedad. La multa supera los 60 millones de pesos. Además, la resolución ordena a Peñas Blancas S.A., constructora en liquidación controlada por Escalar Gerencia Inmobiliaria, solucionar definitivamente las fallas que se han venido presentando. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,26% a 1.388 puntos. La acción de Fabricato fue la que más subió, con una valorización de 3,37% a 8 pesos con 89 centavos. La acción de Canacol Energy fue la que más bajó, con una pérdida de 3,04% a 11.150 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 18.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,74% a 33.400 pesos. La coordinadora de la Unidad Técnica del Fondo Colombia Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Mari Gómez Torres, anunció inversiones para el país en la lucha contra la deforestación. El Fondo Colombia Sostenible, creado desde 2015, aumentará su portafolio de proyectos para fortalecer la lucha contra la deforestación en el país. Recursos provenientes de países donantes como Noruega habilitan 9 iniciativas que se suman a los 26 proyectos que actualmente se desarrollan en al menos 52 municipios a lo largo del territorio nacional. Por ser esta la primera causa de emisiones de gases de efecto invernadero que tiene el país. Entonces el fondo se crea con este objetivo, pero se juntan otros objetivos que paralelamente se van dando, porque en estos territorios donde ocurre la deforestación también hay otros procesos. El Fondo del Banco Interamericano de Desarrollo BID, el cual contribuye al cumplimiento de las metas sobre el cambio climático, administra recursos de 33.5 millones de dólares. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 3.881 pesos con 76 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.480 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 3 centavos. El azúcar se transó en 19,96 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $81 con 17 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82 con 35 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.877 pesos.